No te grabes de noche mientras duermes. Hackale Dells. Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal. Debido a mi naturaleza inquisitiva, siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus. Cuando pienso en cómo fue que comenzó todo, me acuerdo de mis padres. Ellos solían contarme cuentos de horror antes de irme a dormir. Incluso cuando se preocupaban porque dichas historias me provocaran pesadillas, yo insistía y amaba cada minuto de ese breve horror. Recuerdo acampar con mi familia o tener pijamadas con amigos, en los que contábamos cuentos de fantasmas los unos a otros, en un intento por asustar a quienes nos rodeaban. Conforme pasaron los años, mi pasión por lo sobrenatural creció y decreció. Por lo general, una vez que el otoño comenzaba, mi interés alcanzaba su punto máximo. No obstante, en los meses inmediatos de invierno, mi interés volvía a enfocarse en las cosas de mi vida cotidiana. Trabajo para una compañía industrial manejando números. Paso día tras día, hora tras hora, capturando datos e imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes. No es el mejor trabajo del mundo, pero definitivamente tampoco es el peor. Y la paga es decente. Lo suficientemente decente como para permitirme tener mi propio auto y una casa pequeña. Compré la propiedad el año pasado y empleé la mayoría de mi tiempo libre haciéndole reparaciones. Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar, estaba bastante deteriorado. Según, aún era habitable, pero sí que necesitaba reformas. Diablos, ni siquiera habría invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses por la vergüenza. Cada uno de mis pagos lo invertí en arreglar y remodelar mi casa, hasta que mes con mes la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Realmente extraño este lugar. Un par de meses atrás estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadores paranormales, viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos con la esperanza de captar algún espíritu en video. Este tipo de realities, por más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Seguro, muchos de ellos son falsos y llevan al límite recursos sobreactuados, como hacer que un ruido cualquiera se convierta en algo horrible. Una pisada aquí y allá, el arrastre sobre algo en el suelo, una puerta cerrándose ocasionalmente, pueden llevar a la histeria. Se vuelve algo cómico después de un tiempo. Como sea, mi parte favorita de estos programas son los FVE, es decir, fenómeno de la voz eléctrica. Básicamente, los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía, haciendo unas cuantas preguntas en voz alta mientras graban, y cuando escuchan la grabación, voces del otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Si bien sé que estas grabaciones son falsas hasta cierto punto, la idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales me atrajo de sobremanera. Ya sabes, la posibilidad de tener una evidencia física en mis manos, de que algo más existe en el otro lado. El programa que estaba mirando mencionaba sus redes sociales al finalizar, y al indagar en ellas, descubrí que también contaban con su propio website, en el que vendían el equipo utilizado en el show. Mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto, y que realmente no veía la necesidad de comprar algo como una cámara de infrarrojos, vi algo que llamó mi atención. Eran esas grabadoras digitales que usaban para las sesiones de FVE. Algunas de ellas eran bastante costosas, exponiendo cientos de botones distintos y funciones. Otras más solo contaban con lo básico. La más simple costaba alrededor de $40. No sé qué fue lo que me impulsó a comprarla. El pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión. O quizás solamente estuviera tomando decisiones tontas de vez en cuando. Como sea, compré la grabadora, y de hecho me olvidé de él, hasta que alguien tocó a mi puerta. Tras un par de semanas mi interés se reavivó. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato. Instrucciones simples de uso y mantenimiento.
La probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas, reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez. Cuando el sol afuera se tornó naranja, revelando que el sol estaba saliendo, decidí dormir un poco, aliviado de que ese día no tuviera que ir al trabajo. Un rato más tarde, al levantarme, volví a mirar hacia la grabadora que había comprado. Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar, por lo cual mi falla al capturar algo era verdad. Nunca he experimentado o sentido nada paranormal desde que me mudé, así que no podía estar seguro. Después de vestirme, alistarme para la tarde, noté que había dejado el aparato al lado de mi cama, grabando mientras yo dormía. Riendo por lo bajo, me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando, o incluso hablando entre sueños. Así que rebobiné la grabación hasta un punto al alzar y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Entonces distinguí un sonido de arrastre, como sábanas siendo arrojadas. Otro minuto pasó y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más. Se escuchaba como un susurro. Después de reproducirlo múltiples veces, distinguí lo que decía. Te veo, te veo, te veo. Decir que estaba en shock sería poco. Escuchar esa voz envió escalofríos por mi espina dorsal como nunca había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad de que podía ser yo mismo hablando dormido, no se sentía como si ese fuera el caso. Pasé el resto de la tarde escuchando la grabación con detalle, y hubo solo 4 ocasiones en las que se grabó una voz. No estoy seguro si se trataba de la misma. Está ahí. Está ahí. Vigílenlo. Vigílenlo. Te veo. No puedes escapar. Cada una era más escalofriante que la anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Estuve dándole vueltas al asunto. Entonces consideré grabarme a mí mismo una vez más mientras dormía, solo para estar seguro. Me fui a dormir temprano esa noche. El sol aún estaba en lo alto del cielo, aunque descendió rápidamente. Me aseguré rápidamente de que cada puerta y ventana estuviera cerrada, antes de poner en marcha mi grabadora y me abandonara al sueño. Fui despertando a las 2 de la mañana por algo. No podría asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en mi cama, empapado de frío, sudor y mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no recibí ninguna señal. Fue más difícil quedarme dormido la segunda vez, pero eventualmente lo logré. Al despertar, rápidamente conecté mis audífonos con la grabadora y reproducí lo que se había grabado esa noche. Solo fui capaz de escucharlo 2 veces. La primera cosa que distinguí y me sobresaltó fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Sé a ciencia cierta que coloqué el cerrojo en cada puerta. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso, escuché la primera voz. Está ahí. Él está ahí. De nuevo la misma oración de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por 1 hora. La siguiente voz que oí dijo: Ayúdame. Ayúdame. Para mí, se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo, aunque no puedo asegurar por completo que ese fuera el significado. La siguiente oración aún sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella. Había sido la razón por la que desperté en medio de la noche. La voz decía: Mátenlo ahora. Era casi como si se emitiera una orden, mi propia orden de ejecución. Acto seguido, pude escucharme agitado y preguntando a la nada si había alguien ahí conmigo. La respuesta que escuché para dicha pregunta me heló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí. El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación, mirándome mientras dormía, me horrorizaba. La semana siguiente puse mi casa en venta y me mudé a un departamento de una sola habitación.
Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal, y si alguien ahí afuera está interesado en fantasmas, tengan cuidado. No sé si mi obsesión por lo sobrenatural abrió alguna puerta para los espíritus, o si estuvieron ahí todo el tiempo, en silencio, y esperando a alguien que hablara con ellos. Desde que escuché esa grabación no puedo evitar sentirme que me observan constantemente, que me persiguen constantemente. Puede que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto, pues estoy empezando a escuchar mi puerta abriéndose y cerrándose en medio de la noche. Toma mi consejo. Nunca te grabes solo de noche mientras estás durmiendo. Puede que no te guste lo que encuentres. Los pueblos encantados. La siguiente historia ocurrió en dos pequeños pueblos ubicados al sur de América, donde los fenómenos ocurrían todas las noches en las afueras del lugar. Sombras que se mueven, manchas oscuras que gruñen y persiguen a todo aquel que se tropieza con ellas. Luces multicolores que zigzaguean, perdiéndose a lo lejos entre fuertes llamaradas, etc. Pero todo tuvo inicio, según los periódicos locales, meses antes de que se diera a conocer la noticia, cuando un jornalero regresaba de trabajar en el campo, y aunque el camino estaba muy oscuro, don Rubén estaba acostumbrado a la montaña y sus ruidos. Sin embargo, al entrar al pueblo, cerca ya de su casa, se fijó que sobre la calzada de la carretera había un bulto negro. Curioso, se acercó a él. Se trataba de un bulto negro, que parecía un perro o algo similar. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia, comenzó a moverse. De pronto se levantó, y don Rubén pudo mirarlo claramente. Era como más grande que yo. Aquel ser comenzó a chillar, pero no se trataban de gritos humanos, ni siquiera de animal. En realidad eran espantosos. Cuenta que como pudo se dio la vuelta y echó a correr. Recuerda muy bien que aquella sombra no tenía forma, ni pies, ni manos, cuanto menos cabeza. Era como una sombra que avanzaba hacia él, como queriendo envolverlo. Fue entonces cuando se agachó para tomar una piedra, la que sin pensarlo 2 veces arrojó contra el maléfico ser, a quien ni un rasguño ocasionó, ya que la piedra únicamente lo traspasó por en medio. Después de aquella heroica acción, lo único que se le ocurrió fue rezar con todas sus fuerzas. Solo de esta manera aquel ser desapareció. Todo el pueblo le creyó a don Rubén, ya que no solo demostraba miedo al recordar lo ocurrido, sino que también pecaba de ser trabajador y nunca beber ni una sola gota de alcohol. Pero el temor se apoderó del pueblo, cuando a los 3 días del suceso, algo similar le ocurrió a Genaro, un joven maestro de albañilería. Cuando al abrir la puerta y poner los pies afuera, se encontró la misma sombra. Una masa grande, enorme, negra, que emitía gruñidos. Volvió a entrar a su casa y cerró la puerta con el pasador. Estaba sudando y apenas podía hablar del nudo que se le había hecho en la garganta. Desde aquel día, todos los moradores procuran estar en sus casas en cuanto llega la noche, lo cual podría parecer absurdo para un pueblo con 400 habitantes. Pero todas esas personas saben que el peligro ronda por las calles al caer la oscuridad de la noche. Pero aparte de estas 2 apariciones, la masa negra se ha visto por los alrededores, entre los pinos y la carretera. Testigos de ellos son los 3 comerciantes que iban camino a casa por aquella carretera, cuando a la altura de la última curva se pararon asustados. Ante ellos, una mancha, también de una altura de casi 2 metros, corría despavorida lanzando alaridos. Provenía del monte, y ante la presencia de los comerciantes, cruzó la carretera dando enormes zancadas y se echó pendiente abajo, hacia el río, unos 20 metros de barranco. Tras todos estos sucesos, la Guardia Civil se prestó a esclarecer el misterio, que más bien parecían cuentos extraídos de un libro de ciencia ficción. Y aunque nunca pudieron encontrar al ser negro, sí hallaron en las montañas, cerca del barranco, 3 bolas de luz que se deslizaban una tras de la otra, en fila. Nadie pudo explicar lo sucedido, ya que nunca se pudieron acercar a más de 10 metros de aquellas luminosas esferas.
Algunos han determinado que se podría tratar de ovnis, objetos voladores no identificados, por lo que la policía estatal ha puesto gran interés en el caso, sin poder encontrar todavía una respuesta concreta. En cuanto al ser maléfico, un grupo de parapsicólogos ya visitaron la zona, pero al parecer aquel ser aún no se ha manifestado ante ellos. Y aunque los testimonios siguen en aumento, ninguno de los especialistas han podido esclarecer ninguno de los misterios que envuelven aquellos pueblos, aunque lo único curioso en el caso es que al parecer el maléfico ser no ha querido mostrarse ante sus ojos, prefiriendo atemorizar a los lugareños que ya hasta perdieron la tranquilidad que les proporcionaba la zona. No hay más tema de conversación que esa invasión de ovnis para unos y esos fantasmas negros para otros, dependiendo de los testimonios. A raíz de los acontecimientos se han ido sucediendo numerosas historias escalofriantes, al parecer inventadas por el rumor popular, pero apoyadas quizá en un rastro de verdad. Fantasmas u ovnis, algo extraño está sucediendo ahí. En cuanto oscurece, se cierran las puertas y ventanas, no habiendo quien se atreva siquiera a asomarse, y cuanto menos se atreven a rondar por los alrededores. Lo que podría sonar una historia absurda y una pérdida de tiempo para los especialistas que se desplazaron hasta el lugar, podría recobrar fuerza con la siguiente historia, narrada por un periodista en un pueblo totalmente extraño y ajeno a aquellos sucesos. No daremos los datos exactos del lugar, ni mucho menos el nombre del periodista. Una noticia circuló a raíz de un suceso inusual. En un pueblo, una familia había visto cómo su casa era invadida por una legión de gusanos, a los cuales no podían eliminar. Aquellos insectos tenían una particularidad: eran totalmente blancos, muy parecidos a las larvas, pero con el tamaño de una oruga. En esa misma nota señalaban que familias enteras se volvían locas de la nada, y que en algunas casas se realizaban rituales con mujeres que invocaban a fuerzas maléficas. Al parecer todo comenzó en el mes de octubre, justo en la casa de un joven matrimonio, quienes vivían al final de una de las calles principales. Cierta noche, Juana se despertó con un fuerte zumbido en los oídos. Se metió el dedo al oído para tratar de destaponarlo, y cuál sería su sorpresa cuando notó que algo se movía adentro. Encendió la luz y lanzó un grito. Estaban rodeados de gusanos. Por las paredes, en el suelo, sobre la mesa, todo en absoluto estaba lleno de aquellos insectos, muy parecidos a las larvas que salen en la carne podrida, con la cabeza negra. Juana comenzó a gritar despavorida, y para cuando su marido se puso de pie, ya estaba completamente lleno de aquellos gusanos. Sin esperar a que llegara la mañana, probaron con todos los productos que tenían en la casa. Incluso compraron insecticidas, pero no conseguían acabar con ellos. Cuando parecía que se iban a acabar, sin saber de dónde, salían muchos más. Aquella noticia ya incumbía a los vecinos, que mostrando gran interés en el asunto, trataban de ayudar a su vecina con tal de acabar con esa extraña plaga, lo cual al parecer lograron meses después, al haber quemado la ropa y los muebles de la casa. Sin embargo, este extraño suceso quedó sin explicación alguna, ya que Gustavo, el esposo de Juana, levantó el piso para acabar de raíz con la plaga, y nunca encontró rastro de aquellos insectos, ni mucho menos algo que le pudiera indicar de dónde habían provenido los gusanos. Como alguien pensó que por las cercanías había un corral de ovejas, quizá algún gato había metido en el tejado una piel ensangrentada que pudiera producir los gusanos. Levantaron el tejado, pero ahí tampoco había nada. La agencia de donde provino la noticia declaró que Juana aseguraba que en aquel pueblo sucedían cosas muy extrañas. Se dice que un grupo de mujeres del pueblo, iniciadas en brujería y magia negra, hacían cada miércoles unas reuniones demoníacas, todas ellas formando un círculo en cuyo centro colocaban unas antorchas encendidas. Ahí invocaban al Señor de las Tinieblas, mientras repasaban los nombres de las personas a las que iban dirigidos los hechizos, pero nunca se atrevió a dar nombres. Cuando los reporteros quisieron entrevistar al cura,
Este le cerró las puertas sin decir nada al respecto, pero la noticia no cobró más trascendencia, ya que el médico principal del pueblo negó todos los sucesos, incluyendo el que las mujeres se volvían locas. Lo único que pudo concluir la agencia era que los habitantes del pueblo utilizan amuletos para alejar a los malos espíritus. El ambiente es tenso en aquel lugar, y se palpa un halo de misterio que ni ellos mismos quieren aceptar.